Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo Espartero y su tiempo, redescubriendo al pacificador. Si el jueves pasado el profesor Pérez Garzón nos situó al general Espartero, su vida, ideología, logros, etc., esta tarde Ángel Ramón del Valle Calzado y Pilar Molina Chamizo se van a detener en las huellas de Espartero en su tierra más cercana, La Mancha. Les voy a presentar brevemente a nuestros conferenciantes y empiezo por Ángel Ramón, que va a ser el primero en hablar. Ángel Ramón del Valle Calzado es catedrático de Escuela Universitaria de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ejerce la docencia en la Facultad de Letras del campus de Ciudad Real, siendo además vicedecano de Innovación Docente, Calidad y Organización Académica. Su labor investigadora se centra en la historia del siglo XIX y más específicamente en su historia agraria. Pero también otros temas de investigación que ha abordado son la historia de la familia, la historia social de las élites y la memoria democrática. Su obra más reciente es el libro La transición en femenino, Mujer y transición en la provincia de Ciudad Real, 1970-1983, editado por la BAM en 2021. Ángel Ramón es además, como les dije el otro día, el director científico de este proyecto sobre el general Espartero que hemos comenzado con este ciclo de conferencias. Y después de Ángel Ramón hablará Pilar Molina Chamizo, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, técnico gestor cultural de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y consejera electa del Instituto de Estudios Mancheos. Su actividad profesional ha estado ligada desde hace más de 30 años al ámbito museístico, colaborando con el doctor don Antonio Ciudad Serrano en el montaje y puesta en marcha del Museo Diocesano de Ciudad Real. Desde 1995 es la responsable del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Provincial de Ciudad Real, Convento de la Merced, es decir, que es una trabajadora incansable, tengo que añadir, de la casa. Paralelamente continúa desarrollando una variada labor de investigación histórica centrada fundamentalmente en el estudio de diferentes edificios emblemáticos, con el objetivo de facilitar la recuperación, el valor y la difusión del rico y desconocido patrimonio arquitectónico y monumental de la provincia de Ciudad Real. Solo les voy a citar sus dos últimas obras. De 2024, Pluma, papel y mecenas, historia del convento mercedario Nuestra Señora de la Concepción, Ciudad Real, editado por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, y dentro de un libro titulado Aquí nunca pasó nada, de Serendipia Ensayo, tiene también un capítulo titulado El 10º mandamiento, no codiciarás la imagen de la Virgen del Prado, un libro en el que han participado como 14 o 15 personas. Bueno, pues después de eso les vuelvo a recordar, como todos los jueves, que apaguen los móviles o los silencien y que vamos a escucharles, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Bea, por tu presentación. Y bueno, estamos, yo creo que en el mejor de los sitios para la charla de hoy, porque bueno, a la hora de hablar de las huellas de Espartero en nuestra provincia es hablar de la huella de Espartero fundamentalmente en el tema educativo y el centro de esas iniciativas educativas de la regencia de Espartero precisamente tuvieron lugar aquí en este edificio, con lo cual hoy tenemos casi la ecuación perfecta, ¿no? Celebrar estos centros educativos en el lugar en el que nacieron, ¿no? También. Entonces, yo creo que estamos muy contentos porque es el sitio ideal también. La verdad es que a la hora de preparar la parte de mi charla tuve bastantes dudas porque el tema de la educación en Ciudad Real es un tema que está, por fortuna, bastante bien tratado. Aquí simplemente les he puesto algunas referencias, sobre todo el libro de Ángel Jara Barreiro, al que desde aquí pues, le hacemos también un sentido homenaje, que es un libro bastante completo y que está centrado justamente en este instituto hasta el año 67, también desde su fundación, y que acabó en el 67 y fue, como aquí tienen al lado, de 175 años enseñando, que fue en el que trabajaron 4 profesores, entre ellos Bea, con lo cual también nos podría contar muchas cosas también, que hizo un poco la continuación desde el año 67, desde el libro de Jara hasta los tiempos más recientes también. Con lo cual, digamos, esas dos obras son importantes también.
Ahí, bueno, he puesto un enlace de YouTube porque los 175 años de historia se hizo también una exposición bastante interesante en el instituto y la televisión local hizo un reportaje que lo pueden encontrar y entonces van a ver, se puede ver perfectamente la historia del instituto en esa exposición muy bien montada también y cuya directora, una de las directoras fue Bea. Y luego, por ejemplo, tenemos el libro de López Maestre también, como ven, el Instituto de Ciudad Real y la Diputación de Ciudad Real, una relación fructífera también, donde bueno, nos dan muchos datos sobre los inicios del instituto en este caso. Y hay más, tenemos libros sobre otras instituciones, el de Miguel Ángel Lacruz sobre las escuelas normales, Paco Asensio ha trabajado también el tema de la educación en la época republicana. Es decir, bueno, que sobre el tema educativo tenemos bastantes cuestiones, digamos, ya estudiadas. Entonces, bueno, ¿qué decir de nuevo? Podríamos decirlo así también en este caso. Es un poco el reto con el que me he planteado yo digamos, esta conferencia. Y yo creo que sí, que algunas cositas nuevas, a pesar de toda esta bibliografía, sí que vamos a poder decir también. Antes de... Voy a pasar a otra diapositiva. Las diapositivas de los boletines no se ven mucho, pero bueno, son explicativas de las fuentes y donde hemos sacado. Pero quería hacer, antes de comenzar con el tema educativo, hacer un inciso, pequeño paréntesis, porque nada, al mes siguiente incluso está todavía la Junta Provisional vigente, la Junta Provisional que ha dado pie a la regencia de Espartero y que en Ciudad Real ha contribuido al triunfo de la Revolución Esparterista. También, en este caso, bueno, que no se ve, lo señalo, en esta parte de aquí abajo, vienen todas aquellas personas que habían formado parte o que formaban parte de esa Junta de Comisión. En realidad, todos estos personajes de toda la provincia son el centro, el núcleo fundamental del Partido Progresista, en la provincia también, en este caso. Como curiosidad también, aquí en la parte que viene una especie de manifiesto de los manchegos, el presidente de la Junta de Gobierno que se crea para traer a Espartero al gobierno en Almagro está presidida por Antonio Espartero. Antonio Espartero, su padre se llama Antonio. No sabemos si el presidente de la Junta de Almagro pues es su padre, ¿no? Pero bueno, pues a nivel de curiosidad también. Bueno, quería hacer un inciso porque en este boletín oficial extraordinario, que es estamos hablando de septiembre, que es cuando se forma la Junta, pero ya en octubre esta misma Junta Provisional de Gobierno decide hacer una suscripción popular para levantar un monumento a Espartero. Una suscripción voluntaria que se repartió por toda la provincia y el objetivo bueno, pues era conseguir fondos para un monumento. También, en los días posteriores al boletín, sabemos que, por ejemplo, en Granátura, que está aquí el alcalde, también se formó una comisión para ayudar y colaborar en la recogida de fondos para este monumento también, pero no sabemos, yo no he encontrado noticias y realmente luego, tenemos indicios de que no se hizo el monumento, creemos, ¿no? Que no los ha encontrado, pero sí que tuvieron esta iniciativa ya desde un primer momento, como bueno, prestarle atención a una persona que se consideraba de la tierra, también en este caso. Bueno, durante la regencia de Espartero, vamos a ir un poco más. También, durante la regencia de Espartero, yo creo que fundamentalmente como la mayor huella que va a dejar en nuestra provincia va a ser en el tema educativo, nos vamos a centrar ahí. En esos 3 años, bueno, no llegaron a 3 años prácticamente, sí que se prestó mucha atención a todos los temas relacionados con la educación. Entonces, desde el gobierno se tuvo especial cuidado, aunque no se hizo una ley general de enseñanza, diríamos en términos actuales, sí que se plantearon 2 grandes medidas que van a ser fundamentales para la provincia. La primera medida es que se ordenó que se creara una escuela normal de maestros en cada una de las provincias de España, como una iniciativa que provenía por parte del gobierno y que se va a poner en marcha en todo el país. Y luego, en segundo lugar, la extensión de la enseñanza secundaria también
por todo el país en la mayor de las medidas posibles también. En esos 3 años se llegaron a abrir, bueno, las escuelas normales se abrieron prácticamente todas, algunas se retrasaron un poco y se ponen en marcha en el 45, en el 46, pero prácticamente el objetivo de que cada provincia tuviera una escuela normal de maestros se va a conseguir en los años de la regencia. Y los institutos de segunda enseñanza se pusieron en marcha 13. 13, la mayoría en poblaciones importantes, Sevilla, Zaragoza, etcétera, etcétera, pero entre ellos también Ciudad Real, que en aquel momento era una ciudad que tenía un rango urbano mucho más reducido que el que acabo de comentar también. Entonces, bueno, en el primer punto que me quiero detener, os voy a ponerla así, la encuentro, que es un aspecto poco conocido también, y es que en realidad el primer centro que se establece aquí, en este convento, no es el instituto, sino que es la Escuela Normal de Maestros, que es un hecho que la historiografía pues, no le ha prestado demasiada atención, se ha focalizado todo más bien en el tema del instituto. Entonces, por dar algunos datos, en enero de 1841, estamos hablando, llegan al poder en septiembre del 40, ¿no? Digamos, Espartero y todo lo que es el Partido Progresista, con lo cual, digamos, son fechas muy tempranas. El diputado provincial, Félix García, el diputado provincial de la Diputación, pidió al Ayuntamiento de Ciudad Real que solicitase el convento de la Merced para instalar en ella la escuela normal. El Ayuntamiento lo hizo inmediatamente, hizo la petición muy rápidamente y enseguida la regencia de Espartero lo concedió. También. En agosto del 41, fijaros las fechas que son relativamente cercanas, un escrito de la Diputación señala que, aunque los dos proyectos van de la mano, la escuela normal y el instituto, de alguna forma optaban, siguiendo las recomendaciones que habían recibido desde Madrid, porque primero se pusiera la escuela normal y luego después ya el instituto. Con lo cual, digamos, el primer esfuerzo se iba a hacer, como decía, por el tema de la escuela. También se nombra al primer director de la escuela, que era un estudiante manchego que estaba estudiando en Madrid, también, con lo cual estaba un poco no había acabado sus estudios, Juan Trujillo, y las clases comienzan ya aquí en abril de 1842. Prácticamente un año y algo más que el instituto también. Cuando luego después el instituto se abra, que se abre en el 43, durante unos años los dos centros van a coincidir, hasta que finalmente, no sabemos la fecha exacta, la Escuela Normal de Maestros se traslada al convento de franciscanos y allí sigue su evolución y aquí ya se queda únicamente el instituto, también en este caso. No sabemos muy bien la fecha, si fueron 2 o 3 cursos, no queda muy claro. En el 47 la Escuela Normal de Maestros se cerró por unos años, entonces no sabemos si muy bien fue hasta el 45, 46 o un poco antes, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que el primer centro educativo es la Escuela Normal de Maestros y que durante un par de años, cursos, 3, 4 cursos, estuvieron conviviendo también en este caso. Si nos centramos, como decía, un poco de novedad, porque parece que ese hecho había pasado más bien desapercibido. Ya si nos centramos en el tema del Instituto de Segunda Enseñanza, pasa algo muy similar. Enseguida, a principios del año 41, ya todas las instituciones provinciales, ayuntamiento, diputación, muchas veces con la ayuda del jefe político, van a iniciar todos los trámites para poner en marcha el instituto. Eso sí que está muy bien recogido en la historiografía y no merece la pena que nos detengamos en ello, porque, bueno, yendo a los libros de Jara y de López Maestre, pues se ve perfectamente. También como desde el año 41 hasta el 43 se van haciendo pues todas las gestiones necesarias para poner en marcha el instituto, fundamentalmente las más complicadas, que eran las económicas, conseguir dinero para poner en marcha el instituto, que finalmente además estamos en noviembre, que casi estamos de aniversario, porque fue el 1 de noviembre del año 1843, hace 182 años ya, que se produce la inauguración oficial del instituto también, en este caso. En ese proceso de creación de las dos instituciones, instituto y escuela normal, el protagonismo recae en todos aquellos hombres que pusieron algo de su parte para que estos centros se abrieran. La mayor parte del esfuerzo, sobre todo económico, de las iniciativas recayeron en manos de los diputados provinciales, que los tenemos que recordar.
en los diferentes políticos que fueron pasando, fundamentalmente el último, que está entre el año 42 y 43, que os hablaré muy brevemente de él, Tomás Bruguera, que tuvo un papel muy significativo también, y también del propio Ayuntamiento de la capital, que colaboró y puso todo lo que estaba en su mano para que estos centros se abrieran también. Prácticamente casi todos ellos, en aquel momento, eran hombres ligados al Partido Progresista, liberal también, que era cercano al gobierno del general Espartero también. Sin embargo, no sabemos quiénes son. Se han minimizado su papel, su protagonismo, sus nombres. Hablamos mucho de Espartero, pero sí que no hablamos de estos otros hombres. Quizás haya debido al hecho de que justo cuando el instituto se inaugura, en noviembre del 83, nada, muy poquito antes, un mes y medio, 2 meses, ha tenido lugar otro levantamiento en España, pero en este caso en contra de Espartero. Un levantamiento que ha tenido éxito y que, por ejemplo, aquí ahora, igual que hemos visto antes una junta de gobierno que ayuda a Espartero al poder, se forma otra junta de gobierno que lo que está haciendo es pidiendo que Espartero salga del poder también en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año 43 ha cambiado la realidad política. Ya los que están dominando, la Diputación, el Ayuntamiento, las instituciones, es la parte, digamos, moderada del liberalismo. Con lo cual, todos estos hombres progresistas, digámoslo así, que habían estado los años anteriores, pues no aparecen. Por ejemplo, en el acto de apertura, que es un acto muy solemne, se hizo muy solemne, se conserva el discurso, se conserva el protocolo, todo lo que se hizo, eso está todo conservado. También, pues muchos de estos hombres no fueron ni invitados siquiera. También, con lo cual el protagonismo recayó precisamente en, por ejemplo, los diputados provinciales que estuvieron en el acto tomaron posesión ese mismo día que se inauguraba el instituto, con lo cual eran recién llegados, digámoslo así también, en general. Entonces, yo, por ejemplo, leo unas palabras del primer director del instituto, José María Anía, en ese acto comentó: las generaciones venideras, al contemplar vuestra obra, no podrán menos de recordar con placer los nombres de aquellos que plantaron en la ciudad de Alfonso el árbol sacrosanto de Minerva. Y el propio Ángel Jara nos comenta: lo que es innegable es que parte importante de las gestiones que los responsables realizaron tuvieron lugar durante todo el periodo que duró la regencia de Espartero también. Y un poco siguiendo la misma, esto creo que a ver si lo encuentro, lo había puesto en la presentación. No, estaba más atrás. Esta es. Estas son las palabras que dijo el jefe político, Tomás Bruguera, en el acto de inauguración. Dice: agradecimiento eterno a cuantos a la solicitud se han interesado en su creación, honor a sus nombres y en particular a los dignos concejales y diputados de provincia de 1841 que sentaron la primera piedra de tan suntuoso edificio, y los diputados a Cortes manchegos que con tanto interés se empeñaron para que pudiese llevarse a cabo la obra. Bueno, pues un poco lo que yo he pretendido simplemente es, que aunque sea nada, muy brevemente, porque no quiero extender demasiado, que por lo menos traigamos aquí a colación a sus nombres también en este caso. El primero, vamos a ir también, bueno, esto sí que lo recoge la historiografía también, que es un dato interesante, pero como tenemos poco tiempo no me gustaría detenerme demasiado. En la instalación del instituto, en los años previos a la regencia de Espartero, hay una institución que yo he descubierto un poquito más ahora para preparar la conferencia, pero que deberíamos hacer algo sobre ella, que es la Sociedad Económica de los Amigos del País, que se crea en Ciudad Real en 1834 y que va a tener vigencia durante todo el periodo liberal. Y esta Sociedad Económica del País, un poco rememorando las Ilustradas, se fundaron en ese periodo y fue una institución que estaba formada fundamentalmente por hombres liberales, más moderados, más progresistas, un poco todos unidos, pero que hicieron mucho por la implantación del instituto en Ciudad Real. De hecho, fue una de las primeras instituciones que solicitaron, no con el nombre de instituto, le llamaban Escuela de Filosofía. Fueron una de las primeras instituciones que van a intentar, bueno, pues de alguna forma implantar las instituciones educativas en Ciudad Real también. Entonces, bueno, aunque no tenemos muchas noticias de ellas, son fragmentarias, pero sí que merecería algún artículo o alguna
como está aquí José Luis, para libros de aquí nunca pasa nada, pues sería un capitulito interesante para uno de estos libros también. Y fíjate, he dicho que se fundaba en el año 1834, ellos crearon una escuela, pidieron una escuela de filosofía, pero es que ya en el 1936, ya se concedió el Instituto de Ciudad Real. También, en 1836, no es 1841. Tenemos una primera concesión que se hizo el gobierno justamente coincidiendo con el gobierno de Mendizábal. En este caso está gobernando Mendizábal porque ven que es de finales de enero. La desamortización, por ejemplo, el decreto es de febrero de 1936. ¿Por qué esta primera concesión no se materializó? Pues por el tema un poco más dificultoso, el dinero. Porque al final las instituciones provinciales en ese momento, en el 36-37, recordemos que estamos en plena guerra carlista, no tuvieron capacidad para recoger la financiación necesaria y entonces el gobierno les, digamos de alguna forma, si no tenéis la financiación, pues no vais a abrir el instituto, también, en este caso. El siguiente paso sería el papel de Espartero. Porque prácticamente toda la biografía pues, ha dejado claro que Espartero colaboró y hay pues, bastantes indicios de la ayuda de Espartero no solamente para el instituto, sino también para la escuela normal. Lo que pasa es que algunos historiadores lo han discutido porque dicen que no hay una prueba indiscutible de la participación de Espartero en la creación del instituto, pero tenemos muchísimos indicios de que colaboró y que ayudó prontamente también. O sea, este boletín recoge una visita que se hizo muy pronto a Espartero por parte de los seguidores que él tenía en la provincia. Visitaron a Espartero en 1840 a Madrid y un periódico, el Eco de Comercio, que es un periódico de Madrid muy importante, recogió el contenido de esa visita y las palabras que dijo Espartero en él también, en este caso. Y en ese Eco de Comercio, que va a recoger también luego el boletín, Espartero, por ejemplo, comentó, porque era un hombre que tenía galas ser manchego. O sea, no era un hombre que ocultara su origen, que esto a veces sucede, con lo cual, sino todo lo contrario. Y aquí cito textualmente palabras de él, que siempre tenía presente que era manchego, que por la felicidad de su provincia nada le quedaría por hacer. Son palabras textuales de Espartero en 1840. Y dice, continúa, hijo de un pobre manchego, aunque honrado y artesano y labrador, recibí no obstante una mediana educación. A este paternal cuidado debí los primeros pasos de mi carrera. Siempre tuve noble orgullo en ser de La Mancha. Nacido del pueblo, dice, a su felicidad consagro mis desvelos. Cuando le haya dado la paz que tanto apetece y es menester, pasaré a la provincia, veré mi humilde casa, familia y antiguos compañeros de mi infancia. Todos los manchegos han de ver en mí un favorecedor, sin perjuicio de no olvidarme del resto de los españoles, quienes no se extrañarán manifiesta alguna predilección a mis paisanos, porque ante todo soy manchego. Evidentemente esto es un poco lo que dice en este caso, pero es que es más, esta visita es de octubre del año 40, y en los meses de enero y febrero, cuando ya está en marcha la solicitud del convento para el instituto y para la escuela normal también, en este caso, él escribe una carta al Ayuntamiento de Ciudad Real de su puño y letra, en las que aquí tenemos una parte de esa carta. La he resumido un poco la parte más significativa, donde yo creo que se prueba la intervención de Espartero en la instalación de estos centros educativos, ¿no? Dice, convencido yo de que la mejor conquista es la que el hombre alcanza sobre la ignorancia, he tenido la mayor satisfacción al ver los deseos que animan a ese ayuntamiento de propagar la instrucción, y siempre me encontrará dispuesto a unir a los suyos todos mis esfuerzos a fin de extenderla a toda la provincia, pues aun cuando mi deseo es ver que se propaga en toda la nación, deberá permitírseme mirar con particular predilección el país que me dio el ser. Cuente, por lo tanto, el Ayuntamiento de Ciudad Real con que me emplearé gustoso en secundar sus patrióticos afanes, y me será muy grato por ahora el remitirle el decreto concediendo lo que tiene solicitado de la regencia. O sea, yo creo que más claro agua, es decir, la participación de Espartero y la ayuda es bastante evidente también en este caso.
ya voy mal de tiempo, también decía, bueno, como decía antes, un poco, pues aunque sea muy brevemente, traer a colación a aquellos personajes que políticamente estuvieron interviniendo en todos estos actos que van a traer estos centros educativos también, en este caso, también. Aquí he puesto algunos boletines, aparece la primera matrícula también, esto aparece en el boletín de la provincia, y aquí tenemos los diputados provinciales que estaban en la, digamos, en la Diputación, en la legislatura, porque la Diputación que estuvo vigente todos estos años hasta que son depuestos con la Revolución del 43, la Revolución antiesparterista del 43, son estos los que tienen aquí estos nombres que aparecen, que algunos que puedan tener cierto conocimiento de la historia de Ciudad Real incluso les puede sonar también en este caso. Casi todos, bueno, no podemos entrar en las discusiones políticas de la época. El Partido Progresista a lo largo de estos 3 años se fue dividiendo. Unos a favor más de Espartero, otros más en contra, y algunos fueron evolucionando. Y aquí en esta Diputación también encontramos algunos de ellos que fueron luego evolucionando hacia posiciones más contrarias a Espartero. Pero en principio esta es la Constitución que va a ser la que va a tramitar todo la puesta en funcionamiento tanto de la escuela normal como del instituto de secundaria también. Entre ellos encontramos, es un poco un retrato de la época, a tres propietarios. Uno de ellos, Diego José Ballesteros. Los que conocen un poco la historia provincial igual les suena, era natural de Villanueva de los Infantes, en realidad es un noble, un hidalgo, es un personaje muy rico. También, que tiene un gran patrimonio, pero es progresista. Su padre ya lo fue en el trienio y él va a ser también progresista, participó también mucho en la desamortización. Entonces es una especie de mistura de un personaje realmente bastante interesante. Luego en esta época llegó a ser también senador. También su negocio era fundamentalmente, era gran propietario de tierras también en este caso. José Domingo Maestre, que era de Argamasilla de Calatrava, pues también otro propietario bastante rico, en general también, y que bueno, estaba representando al partido de Almodóvar también, en este caso. Juan Félix Fernández Aparicio era otro gran propietario de Daimiel, también que era, bueno, pues diputado provincial, y luego nos encontramos a miembros liberales, que como los tenemos ahora. Antonio García, por ejemplo, era de Piedrabuena, era un médico, siempre defendió la causa progresista desde hace mucho tiempo, participó en las juntas de gobierno en la época del 36, en el 40, luego en el 54, era un hombre realmente bastante progresista, y Félix García, que era abogado. Los dos fueron los que más llevaron todos los trámites, todos los temas relacionados con la implantación del instituto, en las que estuvieron en más comisiones, participaron en más asuntos relativos a estas cuestiones. Un poco fueron los que focalizaron también en este caso. No os hablo de presidente de la Diputación en esta época porque el presidente de la Diputación era el jefe político, no era, digamos, un personaje de nuestra zona también, en este caso. También otro abogado era Juan Antonio Hidalgo, que luego se fue de la Diputación porque fue elegido diputado también. Y para acabar luego tenemos a dos comerciantes, José Ibarrola Balsa. José Ibarrola Balsa venía del País Vasco, pero se hizo un gran comerciante en Ciudad Real. Él era editor del boletín, tenía un montón de negocios, un hombre muy emprendedor también y con una mentalidad muy abierta y siempre muy progresista. Todos ellos participaban en la milicia nacional, participaban mucho en la política también. Pero, por ejemplo, fijaros, si son familias enraizadas con el progresismo, que, por ejemplo, él después participa en el alzamiento de 1854, el siguiente levantamiento progresista, y su hijo, Joaquín Ibarrola, fue el presidente de la Junta de Gobierno Provisional del levantamiento de 1868. Así que es una familia que participó prácticamente en todos los alzamientos progresistas de la ciudad. Juan José la Vieja, de Almagro, otro comerciante también muy conocido, pero en este caso más en Almagro, que estaría ahí también. El alcalde en aquel momento de Ciudad Real, del que por cierto no he intentado buscar algún dato, algún retrato, etcétera, pero no lo he conseguido, en aquella época siempre se hablaba de alcalde primero, alcalde segundo, pues era José Díaz Torrubia y Matías Crespo, que también fueron los que de alguna forma facilitaron todos los trámites, porque el Ayuntamiento de Ciudad Real, en la medida de las posibilidades, fundamentalmente lo que fue muy importante era solicitar el edificio.
porque el edificio en realidad el ministerio se lo transmitía al ayuntamiento, no a la Diputación. Y eso pasó con todos los conventos desamortizados de Ciudad Real que se cedieron para otros usos, se les cedía al ayuntamiento. También luego ya con el paso del tiempo era otro tema. Entonces, claro, aquí los ayuntamientos jugaban un papel importante en cuanto a la financiación, porque también colaboraban, y en cuanto a la colaboración con la Diputación para conseguir, digamos, organizar las enseñanzas. También. Y aquí teníamos de esa legislatura del año 41, esa es la firma de Diego José Ballesteros, que sí le he podido conseguir del Senado, para ser senador, y estos son los diputados. Aquí fue la sorpresa, nos encontramos diputados muy progresistas, como Juan Jerónimo Ceballos, Julián Zarcíbar de Carrillo era de Carrión, fue el presidente de la Junta Provisional en 1840, también Manuel Monedero, son personajes todos muy progresistas, pero salvo José María Nocedal. José María Nocedal, que era lo que podríamos llamar ahora un cunero, también, que era entonces, bueno, en aquella época, luego un poco más adelante se hizo neocarlista. También, pero en esta época de los años 40 pertenecía más bien a las filas del Partido Moderado. Y los senadores fueron el propio Baldomero Espartero salió elegido por una amplísima mayoría de votos en la provincia de Ciudad Real. Bueno, se votaba por sufragio censitario. Y Félix del Valle y José María Jaime también. Baldomero Espartero después dejó el Senado y subió Diego José Ballesteros. Luego, muy importante, además aquí sí que Víctor López Maestre comete, yo creo que porque habla de la Junta, una vez que el Gobierno aprueba la concesión del instituto, en la misma norma dice que se tiene que aprobar una comisión creadora del instituto, que va a ser la que va a llevar a cabo todas las gestiones para buscar la financiación, para preparar el edificio, etcétera, etcétera. Y este es un documento que se conserva en el Archivo Histórico Provincial, se puede conseguir, está accesible porque lo tienen en su página web, también, que es de 1843, de mayo, que es cuando se crea la Junta, la comisión creadora del instituto. Y estuvo formada por Tomás Bruguera, el jefe político de aquel momento de la provincia, Antonio García, que os he hablado antes, médico, diputado provincial, Manuel Miguel de Dolarea, que era el secretario de la Diputación, no era el diputado, era el secretario, también un personaje siempre relevante, o el procurador síndico del Común de Ciudad Real, lo que os comentaba antes, el papel del ayuntamiento, Celedonio López, y un abogado, una persona de prestigio de la ciudad, Esteban de Mendoza, abogado, que también estaba muy ligado al Partido Progresista, también. Y luego, simplemente para acabar ya mi parte de la charla, sí que os quería comentar el papel de Tomás Bruguera, el jefe político. No estuvo demasiado tiempo en la provincia, porque llegó en 1842 y estuvo justamente casi, su último acto importante fue la inauguración del instituto. En las Navidades del 43 es destinado a otra provincia y se marcha. Los jefes políticos duraban muy poco en general. Pero yo creo que, bueno, con Enrique Cisneros quizás sea el gobernador o el jefe político que más caló en la provincia, que más influencia tuvo, que más peso tuvo, que mejor. Que de hecho, esto que tienen ahí es una exposición de la Diputación pidiéndole al Gobierno que por favor no se vaya. Hay miles de exposiciones de todos los ayuntamientos pidiéndoles que no se fuera. Este jefe político también es muy importante. Aunque no lo podemos leer, pero toda esta parte de abajo comentan todo lo que hizo por la provincia, entre ellos el instituto. Y él fue el encargado de dar el discurso, digamos, inaugural. Pero es que además del instituto, este digamos, político fue muy importante porque se encabezonó. Los manchegos sabemos que esto nos cuesta mucho, esto de unirnos y crear cosas unidos para conseguir el progreso. Se encabezonó en que teníamos que crear una caja de ahorros. Y puso el embrión. Lo que pasa es que al marcharse luego aquello no siguió también en este caso. Y intentó instalar bancos agrícolas en muchos pueblos de la provincia. Solamente sabemos que lo consiguió el Miguel Turra, pero es decir, un jefe político con mucha iniciativa. Fue defensor de las sociedades de socorros mutuos de labradores, para defender un poco de las malas condiciones también en este caso. También. Y él pensaba que el futuro de la provincia podía estar en el cultivo de la seda y de la morera. Y bueno, el boletín está lleno de manuales para plantar morera, etcétera, etcétera. Es decir,
fue un jefe político muy emprendedor, con mucha capacidad, muy innovador y que dejó mucha huella en la provincia y que su paso pues, ha quedado, digamos, diluido con el paso del tiempo. Por ejemplo, pues no tenemos ninguna calle ni ningún otro monumento dedicado a este, igual que a Cisneros sí que lo tiene, pues Tomás Bruguera no. Y fue un personaje que yo creo que realmente merece la pena. Y nada más, he querido un poco sacar los nombres de aquellos personajes que pudieron tener algo positivo también en este caso. Y bueno, si nos encontramos aquí hoy en este sitio tan bonito que es el Museo de la Merced y que ha sido instituto y fue escuela normal también, fue gracias a ellos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, a mí me ha tocado quizás la parte más grata, que es hablar del edificio que nos acoge hoy. Yo creo que todos tenemos recuerdos, hay tanta gente que ha estudiado aquí, pero es un edificio muy viejo que tuvo una andadura bastante complicada. Lo primero que quisiera hacer, bueno, voy a poner la presentación, es volver a hacer referencia a los grandes investigadores que han tratado este tema antes que nosotros. Sobre todo, Ángel Jara, ya lo ha mencionado también mi compañero, los profesores que hicieron el libro del 175 aniversario, pero también quisiera referirme a un libro un poco más desconocido que se hizo con motivo de la rehabilitación del edificio en el año 2005, cuando se convirtió en sede de museo, su actual andadura. Ese libro tiene muy buenos estudios, es complicado de encontrar, pero tiene muy buenos estudios y sobre todo tiene también las aportaciones que realizaron los arqueólogos, Ángel Aranda y Petra, que son los que me cedieron algunas imágenes que yo voy a mostrarles. Gracias a eso, gracias también a los esfuerzos que realizó el arquitecto Javier Navarro, que está especializado en este tipo de rehabilitaciones, se pudieron encontrar muchas huellas del edificio original, porque no olvidemos que el instituto se generó sobre un convento mercedario que fue fundado por el testamento de un hijo de la ciudad de Andrés Lozano, dado en Sevilla en el año 1610. La confección del convento sí fue muy complicada. Nació con muchísimas mermas, sobre todo por el tema de siempre el de los cuartos. Los cuartos eran importantes en la época conventual y en la época del instituto que veremos ahora. Y al principio tuvo grandes carencias como una gran iglesia que luego fue ampliada en 1674 gracias al legado de Álvaro Muñoz de Figueroa, que fue también el que hizo el pósito, es decir, un almacén de grano para pobres campesinos, que vamos a ver que tiene un gran protagonismo también en lo que les voy a comentar ahora. Bueno. 1835 es un año muy interesante. En 1835, aparte de estar ya constituida la Asociación de Amigos del País de Ciudad Real y de la Diputación tener ya plena vigencia, es un momento en el que se produce ya, están los frailes fuera. Es decir, en principio se pensaba que los frailes se habían ido en 1821. En 1821 hay una serie de leyes en las que obligan a una especie de recolocación de los frailes en los conventos en los que hubiera un número determinado, muy escaso, deberían abandonar el convento y se tendrían que marchar a otros conventos de la misma orden para formar un convento unitario. La orden les llegó, sin duda, en 1821, les dieron 24 horas para salir de aquí y en 24 horas tuvieron que marcharse a Rivas, que está en Madrid. Se pensaba que ya no habían vuelto, pero sí volvieron. Volvieron en 1823 y estuvieron durante bastantes años que coinciden con el regreso de Fernando VII, la que llamamos la década ominosa. Entonces, tenemos atestiguado que ellos vuelven al convento entre 1823 y 1833, que es cuando muere Fernando VII. De hecho, la última reunión que tenemos documentada en unos expedientes maravillosos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional es en el coro de la iglesia que está detrás de nosotros y el padre les está diciendo: rogad porque no muera el rey. ¿Qué razón tenía? Porque sabía que si moría el rey, al final iban a pasar las leyes desamortizadoras y iban a abandonar. Así ocurrió. En 1835 ya no están los frailes aquí en el convento y se produce el inventario, vienen a decomisar todo lo que tenían, los cuadros, todo lo que quedaba.
que todo eso está también reflejado en los libros que se han escrito sobre la desamortización. A partir de ese momento, el edificio tiene diríamos que tiene un futuro doble. Va a ser diferente el futuro de la iglesia que el futuro de las estancias conventuales. Aquí les he puesto una bonita imagen, dos bonitas imágenes de la preciosa iglesia de la Merced, tomadas desde la parte de atrás. La iglesia, ya les he dicho, que sería reformada por Álvaro Muñoz de Figueroa en 1674, y aquí, en este lado, que recordarán ustedes que en la nave, que está pegadita aquí al convento, está escondida la primera iglesia, que es la que hizo Andrés Lozano, aunque luego Álvaro Muñoz de Figueroa enmascaró todo aquello y le dio ese aspecto que tiene actualmente. Bueno, pues en 1875 se crea el obispado del Priorato de Órdenes Militares, y eso va a condicionar muchísimo la historia del edificio. Hubo una gran pugna entre Santa María y San Pedro por quién iba a ser la sede, y al final ganó Santa María. El problema es que no había gran espacio, y cuando se hacen las reformas se plantean que administrativamente necesitan a alguien que les ayude, una parroquia auxiliar. Entonces, pocos años después, Guisasola, que es el obispo de este momento, lo que va a hacer es que decide en la iglesia que se ha desamortizado a los mercedarios hacer la parroquia auxiliar de Nuestra Señora del Prado, aunque todos lo conocemos como la Merced. A partir de este momento, la iglesia, que hasta esa época había funcionado, recordemos que ya estaba el instituto funcionando, había sido usada para muchas cosas, pero también como oratorio para los alumnos. Ahora volveremos sobre ello. Pero a partir de ese momento la iglesia queda independiente y se convierte en parroquia totalmente dependiente tanto en cuanto al dinero como a la organización por parte del obispado. Y el edificio conventual entonces ya queda exclusivamente para la función institucional del instituto. Aquí les he traído un grabado muy famoso que es de una reunión que hicieron las órdenes militares con el rey Alfonso XII en la iglesia de Santa María, que ya entonces era la prioral, y fíjense cómo la habrían habilitado, cómo está diferente también. Aquí, aparte del retablo, que desapareció gran parte de él en la Guerra Civil, si se fijan se ven una serie de capillas abiertas, maravillosas. Esta que sería, ahora está por detrás la sala capitular, no se puede pasar por aquí, y hay una reja que se puede intuir que hoy es la reja que da acceso al camarín de la Virgen, se trasladó de allí, para que vean las diferencias. En el otro lado, en el contrario, ahí se intuye también una pequeña capilla que ya no existe. Aquí estaría el dosel donde estaba el rey, y esto que ven ustedes aquí sería la actual entrada a la capilla del Santísimo, que se reformó muchísimo después. Lo he puesto como curiosidad. Bueno, pues esto que les enseño es unos documentos excepcionales que nos van a ayudar a saber cómo estaba el convento cuando lo dejaron los frailes y cuáles son las primeras reformas que se hacen en el instituto entre 1843 y 1862. Al principio el edificio tenía una disposición muy diferente. Aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, si se dan cuenta, avanzando por el edificio estamos viendo que esto sería Callejón de Mercedarios, a ver si consigo que se sitúen, y esto sería la plaza de Mercedarios, la calle Caballeros, ¿vale? Si se fijan ustedes, ahora la plaza es todo esto, pero en el plano que yo les estoy mostrando, este trozo está cogido por algo que pone Casa de los Marqueses de Treviño. Sería donde ponen las sillas el bar del Camarín, para que se sitúen un poquito, ¿vale? Y al ladito, justo esta es la calle de la Rosa, ven que aquí hay un jardincito chiquitín. Bueno, pues es que en la época del convento los frailes tenían huerto, pero el huerto no era tan grande como la plaza actual. El huerto coincidía con las dos zonas que luego ven ustedes que han cogido ya el instituto como jardín botánico en esta época. Sería esto, dando a la fachada principal, y esto que ven ustedes aquí, que es donde tenían la noria, los frailes. Evidentemente tenían que tener una noria para su huerta. Después, cuando empieza el instituto, veremos que se hace el jardín botánico y se utiliza para regar las plantas, porque también necesitaba el jardín botánico su riego. Pero si se dan cuenta, esta fachada no sigue hasta el fondo, se corta justo aquí. Aquí no hay ningún edificio como el que tenemos ahora. Esa es la ampliación que vamos a ver. Si vemos también por la calle de la Rosa, aquí no hay tampoco el edificio que hay actualmente. Ahora veremos lo que había. Bueno, pues esto es una de las cosas interesantes. La casa de los Treviño, de los marqueses de Treviño, estuvo ahí hasta prácticamente los años 40 del siglo XX,
que es cuando se derriba y se convierte en el perímetro este grande que tiene ya la plaza. Pero dense cuenta cómo tuvo ese apéndice ahí, porque era de propiedad privada, evidentemente. Esto que ven es una recreación que hicimos para el libro gracias a la ayuda de Rosa Ramos, que es la responsable del Departamento de Arquitectura de la Diputación, donde estamos viendo cómo estaría el convento hacia 1862, cuando ya está el instituto empezando a funcionar varios años. Pero todavía hay rasgos que nos hablan de cómo estaba la manzana, que es lo que me interesa que vean ustedes. Esta sería la calle de Espartero, la calle Toledo. Aquí enfrente la Plaza de la Constitución, donde antiguamente estaba la Plaza de los Muñoz. Los Muñoz son los que heredaron todo lo de Álvaro Muñoz de Figueroa, que tenían todos esos terrenos. Y enfrente justito, donde estaba la Diputación, todavía no está, porque saben que la Diputación es de los años 1889 en adelante. Todos estos bloques que ven ustedes aquí, que están exentos, no están pegados a la Iglesia de la Merced, serían casas correspondientes a la vicaría. La vicaría era donde estaba el vicario, que era el representante del arzobispo de Toledo en Ciudad Real, aunque tenía representación en toda la comarca. Bueno, pues tenían todo este terreno y ahí tenían sus edificios. Si continuamos hacia la plazoleta, donde está ahora el barecito y donde está el callejón de Mercedarios, vemos que la iglesia aquí no tiene nave, sino que tiene una estructura que pone pósito de don Álvaro Muñoz. Es decir, que en esta época la iglesia tenía adosado una nave postiza a la que no se podía entrar por ella y era un almacén de trigo que fundó don Álvaro precisamente para prestar trigo a precio muy barato a los labradores pobres en la época de carestía, cuando no era suficiente el grano que tenía depositado el ayuntamiento. Es decir, el edificio de la Merced y la manzana correspondiente a la plaza de la Constitución actual no estaban unidos. Si seguimos por aquí, vemos otra vez la misma disposición, el jardincito, la casa de los Treviño, y luego en esta zona se ve muy bien, en esta recreación ven que no hay nada, absolutamente. Ahora vamos a comparar con el edificio ya de la Diputación. Fíjense cómo ha cambiado. Esto más o menos está ya construido, que esta ampliación es posterior a la época de Espartero, no vamos a hablar de ella, pero me interesa que se fijen en esto. Tenemos ya aquí el edificio de la Diputación y se cose totalmente al edificio de la Iglesia de la Merced. Sebastián Rebollar, cuando hace el proyecto, en el año 89, primero hace que se compre todo lo de la vicaría y luego se da cuenta de que se está quedando desequilibrada la fachada por la parte esta de la plazuela de la Merced. Entonces, es el que influye para que se le compre el pósito, lo que fue el pósito, a la familia Muñoz, porque eso seguía siendo de los Muñoz. Lo compran, se derriba y hace lo que ven ustedes, cose directamente la fachada, fíjense cómo está totalmente pegadito a la iglesia de la Merced. Hoy esto no lo permitiríamos, pero en aquella época se permitía perfectamente. Entonces, es ese aspecto tan curioso que tiene ahora nuestro edificio totalmente cosido al edificio de la Diputación. Pero ya les digo que en la época de los frailes y al principio de la andadura del instituto estaba exento. El edificio que había aquí era muy pequeñito y era el pósito de don Álvaro Muñoz de Figueroa. Y ahora quiero que se fijen aquí. Aquí ahora mismo hay ventanas, pero en la época de los frailes y al principio del instituto había esto, había una puerta, porque esa era la puerta por la que se pasaba al convento y por la que se pasaba al instituto al principio. Esa puerta quedaría justamente, si se sitúan, ahí estaría el callejón de Mercedarios y allí estaría esa esquina por donde se entraría el claustro. Es algo también evidente, porque tengan ustedes en cuenta que es un convento de clausura y entonces los conventos de clausura tendrían una entrada al convento muy pequeñita, sería exactamente por aquí, por este hueco, y allí se pasarían los claustros. Aquí estaría lo que se llamaría la portería en aquella época, con su torno y como tienen todos los conventos. Es como un filtro para evitar que cualquiera pueda pasar dentro. Bueno, pues aquí tenemos cómo estaban las estancias en la época de los frailes, al final, antes de hacer el instituto. Aquí ven ustedes cómo estarían las épocas de construcción. Primero tendríamos una portería a la que se pasaría desde aquí y desde la portería se podrían distribuir por todo el claustro. En todo ese frente que tienen ustedes ahí estaría la iglesia, más allá estaría la sacristía y el acceso al coro, es decir, aquí tienen ustedes la puerta ahí, que está tapiada.
Esa puerta se tapió cuando esto se convierte en instituto, porque ya les he dicho que la iglesia dependía del obispado y esto se convirtió en instituto. Luego, si seguimos por el claustro, ven ustedes que aquí está la sala capitular, es decir, donde se reunían los frailes al capítulo, y si seguimos hacia acá, o sea, la sala capitular estaría allí, seguimos hasta este muro, que sería este, que es justo detrás de mí, se fijan que en la esquina, a ver dónde está, por donde hemos entrado hay una escalera, ahí ya no hay escalera. Esa escalera era la escalera habitual que en todo convento sube del claustro bajo al claustro alto. Esta escalera se va a mantener en la reforma que ustedes van a ver ahora conmigo, que es la primera ampliación de los años 60. Después se quitará y se construirá la escalera por la que subimos ahora al segundo piso, que está justo detrás, ahora lo veremos. Bueno, pues desde esta escalera, el muro que hay detrás se accedería al refectorio y a la sala de profundis. Los que han estudiado aquí eran la capilla, una capillita antigua, pues en esa capillita que había aquí, en realidad los frailes lo que tenían era el comedor. Y la sala de profundis, que es esta que ven ustedes aquí, sería un espacio previo donde se exponían los cuerpos de los frailes cuando morían. Entonces, por la noche se rezaba el salmo ese tan bonito de «A ti clamo, Señor, desde lo hondo, desde lo profundo, escucha mi voz». Por eso se llama sala de profundis. Bueno, en el muro contrario tendrían ustedes las cocinas y debajo tenemos las cuevas. Bueno, esta es la estructura que se encontrarían cuando vinieran a hacer las obras en el año 1843. Fíjense el aspecto que tendrían las paredes que daban al claustro, perdón, a la iglesia tanto abajo como arriba, con sus ingresos. Este es el arco que les he comentado y arriba ven ustedes que habría una serie de ventanas porque, claro, habría ventanas que darían a la iglesia. Y si vamos a la parte de arriba, todo esto es las construcciones que hicieron los arqueólogos y el arquitecto que les he mencionado. Fíjense cómo hay otra puerta que luego se convirtió en ventana, hoy no se puede ver, y una serie de ventanas que también darían a la parte de arriba de la bóveda de la nave del Evangelio de la Merced, de la iglesia. Y esta es una imagen bellísima, fíjense por dentro el claustro, qué bonito, en la obra de rehabilitación. Por supuesto, en la época de los frailes esto estaría abierto. Luego saben que en época del instituto se cerró porque se convirtió en el patio de recreo y por lo tanto, para evitar el frío, lo que hicieron fue tapiarlo. Pero en época conventual y en la primera época del instituto esto estuvo abierto tal como lo ven ustedes en planta baja. La planta alta estaba cerrada, no exactamente como ahora, pero estaba ya cerrada. Aquí otra vez una visión de la puerta, esta que les he dicho, y del claustro. Y lo que no se ve, lo que hay debajo, está lleno de frailes enterrados. Entonces, aquí ven las obras de rehabilitación como aparecieron, evidentemente lo que sabíamos. Esta esquina que están ustedes viendo aquí coincide con aquel esquinazo, hay huellas, si ustedes alguna vez las han visto, se ven los testigos de la excavación. Y aquí tenemos a nuestros frailes muy modestamente enterrados, normalmente enterraban en el lado exterior, y lo que hay en el interior pegadito a los arcos es el osario, es decir, cuando tenían que ir vaciando, los huesos los juntaban en el interior, en fosas comunes, y aquí enterraban de manera muy humilde. Nuestras maravillosas cuevas, esa cueva que ven ustedes ahí está justo ahí debajo, allí debajo de la cocina. Es polilobulada, es bellísima, lo que pasa es que no es visitable, y serviría para el abastecimiento del convento, de los frailes, de la cocina. Y luego esta, si quizá la conozcan, es la que tenemos justamente ahí debajo, en Callejón de Mercedarios, que se utilizó como despensa en la época de los frailes para los productos del huerto. Luego se utilizó en el instituto como carbonera y más cosas. Bueno, pues volvemos al plano, y este plano que ven ustedes aquí, Jara intentó buscarlo muchísimo en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración, y en su libro verán, si lo leen, que pone: no he conseguido encontrarlo, estos son depredadores, algo así dice, que se llevan los planos. En realidad yo sí que tuve la fortuna de encontrarlos porque estaban también en Alcalá de Henares, pero es esta costumbre que tienen los arquitectos cuando van a hacer una reforma de coger todos los planos que haya antes. Entonces debe ser que hacia 1900 poco lo que hicieron fue recopilar todos los planos que tenían y ponerlos en el expediente más moderno. Por eso Ángel no los encontró, porque estaban en otro sitio. Estos planos fueron encargados a Cirilo Vara Soria, que fue el primer arquitecto provincial, llegado, el cargo lo tenía en 1859,
y le propusieron que lo que tenía que hacer era ampliar el instituto, por una razón muy sencilla. Ya ha dicho Ángel que se había inaugurado en 1843. En 1848 se crea el Colegio de Internos. Es decir, para que pudieran venir alumnos que vivían de lejos, se habilitó toda la parte de arriba para Colegio de Internos. Y claro, si solamente estaban las estancias primigenias de la planta de abajo, no cabían los alumnos. No se podía tampoco adecuar a las nuevas leyes que iban a salir, porque iban a salir nuevas leyes. Entonces, el problema era muy grande. ¿Qué se hacía? ¿Se quitaba el Colegio de Internos o se ampliaba el edificio? Pero eso se necesitaba mucho dinero. Entonces, se le encargó a Cirilo que hiciera un proyecto. Este es el plano del Estado cuando él lo coge, es decir, ya era instituto. Desde 1843 se habían hecho reformas en el convento, sobre todo en la fachada del jardín. Aquí lo que se había hecho es que se había creado esa cubierta que conocemos ahora, tan neoclásica, que al principio que se pensó que era de época de los frailes. No, la habían hecho ya entre 1843 y 1849. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho fundamentalmente? Adecuarse al espacio que había, como pudieron. Sí que cuidaron mucho determinados espacios, como el jardín botánico. Tenemos muchos documentos en los que nos hablan de cómo se trajeron árboles y semillas de Madrid, del Museo de Ciencias Naturales, para hacer el jardín botánico que ven ustedes. La disposición que había justo cuando Cirilo coge el edificio de instituto, aquí la tienen. Esta es la planta baja. Si se fijan, hay cosas curiosas. Por ejemplo, aquí tenemos en planta baja, justo en la fachada, les repito que no llega el edificio hasta la calle de la Rosa, todavía no se había ampliado. Tienen ustedes gabinete de historia natural, aquí un portalito, pero por aquí no se entra, sino que se sale al jardín. Aquí tienen la secretaría, sala de descanso y varios gabinetes y cátedras por todo el callejón de Mercedarios. Y fíjense, la entrada sigue siendo esta. Es decir, seguían utilizando en esta época la entrada del convento. Está en la iglesia, se entraría por aquí y se vendría directamente hacia acá a la portería. Luego lo que harían sería, tenían una serie de dependencias anexas, como ven que no tendrían uso, y el conserje estaba aquí habilitado. Bien. En la zona que vemos que no está en negro sería una zona menos noble y vemos que toda esta zona serían carboneras, habitaciones de conserje, los retretes, que es lo que pone recipiente de comunes, son los retretes, y luego tendríamos aquí el patio de recreo, es decir, el recreo no estaba aquí, estaba en el otro patio donde se hacía gimnasia en la época del instituto posteriormente, ¿vale? ¿Qué es lo que propone Cirilo? Fíjense, Cirilo lo que dice es que necesita ampliar esta planta baja como la ven. Todo esto que tienen en rosa va a ser la ampliación que él propone, pero con una diferenciación. Esta parte que da al jardín va a ser mucho más alta y siguiendo el esquema expositivo de lo que ya hay. Y esta parte que hay en la calle de la Rosa, que va a ser vivienda del conserje y del director, va a ser un poquito más modesta porque es que no hay dinero. Se proyecta unos 35.000 a 40.000 reales. Y la obra en realidad costó 222.000 reales, o sea que se pasaron de presupuesto y decimos ahora. Aquí ven un poquito más ampliado para que se hagan una idea y aquí vemos en planta baja lo que ha ampliado él. Amplía una gran cátedra para dar espacio, aquí hay otras 2 cátedras y aquí tienen en planta baja las habitaciones para el conserje y algo muy importante, un gimnasio. En esta época se empieza a hablar de la importancia de la educación física y tal, y aunque todos los profesores no estaban de acuerdo, pero ya se habilita un espacio, él propone esto, un gimnasio. Bien, vamos a ver ahora cómo estaría la planta alta antes de que nuestro arquitecto intervenga. Fíjense, todo alrededor, este sería el claustro en el que estamos, pues todo pertenecía al colegio de internos. Un gran dormitorio, que estaría toda la parte de arriba. Aquí tendrían ustedes otros 2 dormitorios que estarían justo por encima de la sacristía de la Merced. El comedor de los colegiales estaría por ahí arriba, con su cocina y demás, la cocina y la despensa, y estas habitaciones intermedias, justamente ahí arriba, serían para el inspector, que saben que era muy importante en aquella época los inspectores en estos edificios. Si nos vamos a la planta de arriba, pero justo enfrente, tenemos que la dirección estaba aquí, la rectoral, que era el que dirigía el colegio de internos, una gran sala de estudios y fíjense la biblioteca, 6 metros cuadrados, para 5.000 libros que tenían de los frailes. Entonces, la reforma que le dicen a Cirilo es que fundamentalmente no solo cátedras, sino que busque 2 cosas más.
un sitio donde poner el Instituto Meteorológico, que va a ser muy importante, y que haga una nueva biblioteca un poquito más decente. Aquí tenemos su propuesta. Él lo que hace es, en planta alta, añadir una gran cátedra de física y gabinete, y fíjense, de aquí traslada la biblioteca justamente aquí, es decir, sería en el patio que hay ahí detrás, ocupando toda la galería con grandes ventanales. El resto lo deja prácticamente igual y donde intervendría sería en las habitaciones de calle de la Rosa para poner arriba al director y un dormitorio y una enfermería. Aquí añade otro dormitorio. Y por supuesto estarían en esta zona los retretes para los directores y los colegiales. Abajo estarían para profesores y alumnos externos y arriba para los internos y el director. Fíjense ustedes también cómo propone una escalera para subir arriba, pero todavía no existe la escalera que tenemos ahora. La escalera que tenemos ahora sería justamente por aquí. Es decir, voy a ir hacia atrás para que la vean. Si nosotros entramos por aquí ahora, esta sería nuestra escalera para subir arriba, pero todavía es un patio, no tiene nada, es un patio de luces. Entonces ellos lo que están proponiendo es entrar por aquí, es decir, según han entrado ustedes hoy, en vez de venir hacia acá, que venimos al claustro, sería venir para acá y podríamos subir hacia la planta de arriba. Todavía no existiría la bonita escalera que tenemos ahora para subir arriba. Bueno, fíjense los alzados, qué bonitos. Este hombre hacía los planos de maravilla. Esto que están viendo ustedes es ya la reforma que propone para la fachada del Jardín Botánico. Aquí se ve muy bien la costura, esto sería lo original. Aquí ven ustedes cómo ha añadido esto hacia la calle de la Rosa. Y esto que vemos aquí es una buhardilla cuya misión sería dar luz a esa escalera que he dicho que había construido para subir a la planta de arriba. Y esto es una sección, es como si yo ahora mismo rompiese todo el edificio, hiciese un corte hacia allá y estuviéramos viendo, porque esto no existiese, la parte de donde estaría la casa del conserje y del director, una parte de la iglesia de la Merced y donde estaba la biblioteca y los gabinetes de física, es decir, cortaríamos el edificio de esta manera. Esto también lo propuso, pero nunca se llegó a hacer, una verja, porque la verja sustituiría a las tapias del convento y luego una verja de madera que tenía muy malas trazas. Esto lo propuso también con una serie de emblemas iconográficos de las artes y las ciencias y demás, jamás se llegó a hacer. Hubo que esperar hasta la siguiente reforma, que es a partir de los años finales del siglo XIX, llevada por Alfredo López Alcrudo, que fue otro arquitecto, para ver la valla que existió en el edificio. Pero esta no es, esto fue su propuesta, esta nunca se llegó a hacer. Aquí bien sería la zona de la calle de la Rosa. Ven este cuerpo que es el que daría, aquí estaría el jardincito, esto sería ya la calle de la Rosa y el cuerpo añadido en altura diferente, mucho más modesto, abajo estarían las habitaciones del conserje y arriba estarían las del director, como ven con una puertecita para que pudieran pasar independientemente. Y esto que ven ustedes aquí es como si cortásemos el edificio al revés, es decir, como si yo hago un corte ahora mismo y ustedes están viendo el claustro y toda la parte de detrás. O sea, antes hemos hecho el corte para allá y ahora haríamos el corte para acá. Estaríamos ahora mismo aquí, yo estaría sentada por aquí y ustedes estarían viendo el resto del edificio que va hacia allá. De todas las obras que propuso Cirilo Vara, no se llegaron a hacer todas, sobre todo por lo que les he dicho, que se disparó el presupuesto, pero quizá la más curiosa de todas serían dos proposiciones que hizo él luego. Él propuso instalar el primer instituto meteorológico, no como se instaló luego, que les voy a enseñar encima de la fachada, sino encima del crucero de la iglesia de la Merced. Eso fue el primer proyecto, porque él cuando se plantea ponerlo arriba se dio cuenta de que al estar el crucero de la iglesia el viento no le iba a llegar a los aparatos que lo tenían que medir. Entonces se le ocurrió hacer una torre muy grande y tenía que estar sujeta sobre uno de los brazos del crucero. Evidentemente eso jamás se llegó a hacer. Y la otra cosa que él propuso es cambiar la entrada, que esa entrada estaba muy mal, se iban a caer las piedras y que ya que había una entrada por el jardín botánico que se estaba ennobleciendo, pues que lo suyo sería entrar por ahí. Eso no se hizo hasta 1867 y la reina tuvo mucho que ver. Aquí tienen un retrato maravilloso de Madrazo de Isabel II, que estuvo instalada aquí en diciembre del año 1866 con motivo de un viaje que hizo para la inauguración del ferrocarril.
En 1866 no había ningún sitio donde alojar a la reina dignamente. No existía la Diputación, no existía tampoco el Obispado y se les ocurrió que el mejor edificio era precisamente este. Pero claro, diciembre, la reina venía en carruaje, no iba a pasar a pie. ¿Por dónde iba a pasar la reina? Pues muy fácil, por el portón del Jardín Botánico se deshizo, se rompió para que pasara la reina y los carruajes hasta el patio que les he dicho que era un patio de luces donde actualmente está la escalera. Se remodeló toda la parte de arriba, donde estaba el internado, y se gastó muchísimo dinero. La Diputación hizo un gasto extraordinario. Cuando la reina marchó, se propone que ya se puede hacer una puerta allí y entonces muchos años después realmente se cierra aquella puerta y se abre la otra, pero eso ya no lo hizo Cirilo, se hizo después. Y el problema fue que las estancias de arriba que habían reformado para el internado, la Diputación no las quería devolver. En aquella época ya había mucha crisis en el internado, cada vez había menos alumnos, faltaban pocos años para que desapareciese y lo que decidió la Diputación es que se iba a quedar con las estancias, porque no sabía qué hacer con ellas, incluso se planteó traer aquí a la Diputación. Al final, por intervención de unos y de otros, se consigue, pero la verdad es que el internado estaba abocado ya a la destrucción. En los años 70 ya no funcionaba bien y, paradójicamente, la destrucción del internado hizo que se liberara el espacio de arriba y que se abordara la segunda gran reforma, que es la que conocemos ahora, que abordó toda la fachada del Callejón de Mercedarios y que le dio el aspecto actual, que no estaba en la época de Cirilo. Ese aspecto es el que hemos conocido todos, pero no con la parte de arriba, quizás. Este sería el aspecto final. Aquí tienen ustedes el observatorio meteorológico, que sí se llegó a hacer, lo llegaron a hacer. A partir de 1889 el edificio se reinauguró otra vez con su nuevo aspecto en el año 1900 y ya lucía como nosotros lo hemos conocido. Y este es el edificio que yo creo que ha quedado en nuestra memoria. Pero recordemos que hubo una primera ampliación que se proyectó con 50.000 reales y que se disparó a 222.000 reales. Muchísimas gracias por su atención.